Hola a todos, vamos a empezar con el primer bloque de la unidad 1 del primer bloque de contabilidad financiera. En este caso vamos a hablar sobre el patrimonio. Es un tema que es importante, puesto que nos define qué es lo que tiene una empresa. El patrimonio no es ni más ni menos, viene del latín, del pater, de qué es lo que nos deja el padre como herencia, ¿no? Nos puede dejar bienes, seguramente puede ser que nos deje bienes, pero también nos puede dejar las obligaciones derivadas de esos bienes. Por lo tanto, el patrimonio tiene esa doble composición, que sería lo que nos deja de manera positiva y lo que nos deja de manera negativa, históricamente. Ahora vamos a explicar un poquito qué es lo que pretende, cuáles son los objetivos de la contabilidad. Aquí aparece un poquito lo que es la explicación, que es que lo primero que tenemos que hacer en contabilidad financiera es mostrar la imagen fiel. Es el objetivo principal. Esta contabilidad, la contabilidad financiera, es una contabilidad externa y que es obligatoria para todas las empresas, y el objetivo es que cualquiera que vea esa contabilidad pueda entenderla. Por eso tiene que utilizar una nomenclatura reglada, que todo el mundo conozca, y además que muestre la realidad de la empresa, tanto del patrimonio, que es lo que estamos hablando, como de su situación financiera, si está endeudado o no está endeudado, y si requiere, y respecto a los resultados de la empresa, que sería, pues, cuál es su composición de gastos e ingresos. Bien, estas son las cuentas anuales. Aquí he puesto unas cuantas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, en fin, todas estas cuentas, todos estos elementos son los que se generan automáticamente, muchos de ellos con los programas de gestión contable, pero para poderlos llevar a cabo pues es necesario conocer la metodología. La idea es que toda esta información que es pública, podemos consultar la contabilidad financiera de cualquier empresa, debe ser comprendida o la puede poder comprender cualquiera de las entes que aparecen aquí. Los clientes, cualquier cliente puede querer conocer si realmente esa empresa a la que le estoy comprando, su situación financiera es buena o no es buena. Imaginaros que queréis comprar un piso a una constructora y vas a ir teniendo que pagarles conforme van haciendo el edificio. Es bueno conocer, si fuerais esos clientes, conocer cuál es el estado de esa empresa. Y no estaría mal estudiar su contabilidad, por lo menos entender si esa empresa tiene solvencia, en fin, una serie de cosas que nos da la información contable. Hacienda Pública también toma esa contabilidad, claro que sí, porque en función de los resultados de la empresa, si tenemos un buen beneficio por diferencia entre gastos e ingresos, nos van a exigir que, como todos sabéis, que tenemos que pagar el impuesto sobre beneficio, que es un buen pico, es un porcentaje elevado de ello. Como personal, si trabajas dentro de una empresa, no está de más tampoco que quieras conocer cuál es su situación financiera. Igual podrías obtener esta contabilidad pública y ver pues su trayectoria, si realmente tiene una trayectoria de expansión, para ver si tus perspectivas dentro de esa empresa son de crecimiento o si la empresa está estancada o si le ocurre algo. Podemos verlo siendo trabajadores de esa empresa. Un proveedor, de igual forma, lo mismo. Cuando vienen a comprarnos una empresa y es la primera vez que tenemos contacto con ellos, no sabemos si me van a pagar a tiempo o no, si le puedo dar crédito, y con eso quiero decir si le puedo permitir que me pague lo que me está comprando dentro de unos meses, pues es bueno saber su situación financiera, si realmente tiene ingresos, en fin, estudiar todo eso un poquito para saber que no voy a tener problema en cobrar, ¿no? Si voy buscando proveedores. Y los acreedores igual. Los acreedores son aquellas empresas de servicios que también de alguna forma pues nos van a prestar un servicio y esperan que le paguemos dentro de unos meses. Pues es posible que quieran conocer cómo está nuestra empresa para si nos prestan ese servicio o no nos lo prestan porque no se fían. Como veis, esta información pública le sirve a mucha gente y tiene que estar muy clara.
Por eso se sigue una estructura contable, se sigue siempre la misma nomenclatura y es lo que vamos a aprender en este cuatrimestre, ¿vale? Para que todos podamos entender cualquier de esta información contable y poder tomar decisiones de una manera de lo más correcta posible. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bienes, derechos, obligaciones. Bien, ¿esto qué es? Esto es lo que se compone el patrimonio, que como hemos dicho antes, son tanto los bienes que nos dejan como los derechos que tenemos para adquirir cualquier cosa. Por ejemplo, el derecho a cobrar una cantidad que nos debe alguien forma parte del patrimonio. Es decir, si cuando hablábamos de nuestro padre nos deja una casa, podría ser, podemos tener una casa que sería un bien, pero a lo mejor tiene el derecho de que alguien le debía un dinero y no se lo ha pagado todavía. Pues de alguna forma, como heredero suyo, ¿no? Pues tiene derecho a que esa persona que le debía dinero a tu padre también te lo pague a ti. De igual forma, esos son los bienes y derechos que tienes dentro del patrimonio. Y las obligaciones son las que te han dejado porque tuviera un préstamo o por lo que sea. Como veis, esta parte de bienes y derechos es la parte positiva del patrimonio y se considera activo. La parte negativa del patrimonio son las obligaciones, las deudas, préstamos y demás, que se considera pasivo. Esa diferencia entre el activo y el pasivo, entre lo positivo y lo negativo, es el neto, que no es ni más ni menos que para la empresa el valor de la empresa, realmente cuánto vale la empresa, esa diferencia entre uno y otro. Esta nomenclatura activo, pasivo y neto se conoce como son las masas patrimoniales de una empresa. Pues bien, estas masas patrimoniales, bienes, derechos y obligaciones, se descomponen en un montón de elementos patrimoniales. Por ejemplo, de bienes, pues hay un montón. El dinero en efectivo, como tenemos aquí, el dinero que hay en el banco, lo que son las existencias, lo que hay almacenable, las infraestructuras, o sea, si tenemos un edificio, pues también serían los bienes, y de igual forma, tanto los derechos como las obligaciones, hay muchísimos elementos patrimoniales. Ya los estudiaremos. Pues bien, todos esos elementos patrimoniales llevan una cuenta asociada. Por ejemplo, el dinero en efectivo tiene una cuenta que aparece en el cuadro de cuentas que tenéis dentro de la documentación que hay ahí, que hay un cuadro de cuentas que no os lo he dicho, pero ese cuadro de cuentas podréis usarlo tanto en las prácticas como en el examen. Esa hoja que aparece de cuadro de cuentas lo podéis sacar impreso y traer tanto en las prácticas como en el examen, porque es la nomenclatura, es la herramienta que se utilizaba en la contabilidad. No está de más, yo no tengo inconveniente en que lo llevéis a todos lados, lo subrayéis y lo dejéis a vuestro gusto. Pues bien, dinero en efectivo es un elemento patrimonial, pero para que todo el mundo no lo llame de cualquier manera, efectivo, uno a lo mejor lo llamarían efectivo, otro lo llamarían dinero, otro lo llamarían... Para que quede siempre la misma nomenclatura, están las cuentas. Y la cuenta del dinero en efectivo se llama caja, ¿vale? Que lo tenéis ahí en el cuadro de cuentas. Pues bien, vamos a pasar a ver las cuentas que tendríamos a modo de ejemplo para iniciar este contacto con la contabilidad. Este esquema, es un primer esquema, así de primeras puede agobiar un poquito, pero bueno, no es porque lo haya hecho yo, pero creo que está bien hecho, no está muy mal, y para un primer contacto yo creo que os puede servir. Os lo voy a explicar. Vamos a ver, hay una serie de elementos que aparecen aquí, como he dicho, por ejemplo, la caja y el banco, pues son elementos del activo, son cosas buenas, el dinero que tengo en la caja, que es el efectivo, y el dinero que tengo en el banco. Otros elementos, por ejemplo, las existencias, todo lo que almaceno, que son las mercaderías, las materias primas, son también elementos del activo. Por ejemplo, mercaderías son aquellas cosas que compramos y vendemos sin hacer ningún tipo de tratamiento en mi empresa. Sin embargo, las materias primas las compramos, hacemos algún proceso y luego las vendemos como producto terminado. Esas serían las existencias. Luego hay otra serie de elementos que tenemos en la empresa que también son activos, son bienes que tiene la empresa, que son el inmovilizado. Hay material e intangible. El inmovilizado es que son elementos que perduran en la empresa, que van a estar más de un año en la empresa.
Por ejemplo, pues como tenemos aquí, elementos de transporte. Si compramos un coche, va a estar, la idea es que esté más de un año en la empresa. Por eso se llama inmovilizado, porque van a estar inmóviles en la empresa, aunque se muevan, ¿no? Pero quiere decir que no van a entrar en la empresa y van a salir, como por ejemplo las mercaderías. Compramos una mercancía y la vendemos. No. La idea de estos elementos es que se compren, se usen en la empresa y que duren durante mucho tiempo en la empresa, hasta que pues, se deterioren y tengamos que cambiarla. Bueno, pues aquí hemos puesto elementos de transporte, mobiliario, maquinaria y las construcciones y los terrenos. Esto es la composición de cualquier edificio, cualquier nave o cualquier local. Siempre hay una parte del local que es lo que es la construcción, lo que son el edificio, y luego el terreno. Aunque compremos un local, siempre tiene una parte que es del terreno. Pues bien, todo esto son inmovilizados, cosas que se compran para estar mucho tiempo en la empresa. Hay materiales y hay intangibles o inmateriales. Por ejemplo, una aplicación informática la podemos comprar, no es tangible, no se puede tocar, pero es para que esté mucho tiempo en la empresa. Bien, todas estas cosas son bienes. Por eso aparecen aquí como activo. Son elementos que compramos en la empresa. Para empezar, son unos poquitos, pero con eso podemos empezar. A ver, ¿qué significa este esquema? A ver, la empresa tiene una línea principal de actuación, que es esta, la que es horizontal, la rosa, que lo que dice está aquí en el centro, y normalmente lo que hace es que compra mercancía a un proveedor y se la vende a un cliente. Y así se puede pasar, es la actividad principal, comprar a los proveedores mercancía o materias primas o lo que sea y vender a los clientes. Bien, cuando compramos una mercancía, si no la pagamos, que es lo normal, porque compramos y pagamos normalmente a los 30 días o a los 60 días, cuando compramos, se la compramos a un proveedor. Y si no le pagamos, lo que tenemos es una deuda con ese proveedor. ¿Vale? Una deuda que, como decíamos antes, las deudas estaban en el pasivo. Por lo tanto, compraríamos a un proveedor y tendríamos una deuda con ese proveedor. Esa cuenta que muestra la deuda que tengo con el proveedor se llama proveedores. Proveedores es la deuda que se genera cuando hemos comprado una mercancía y no la hemos pagado. Por eso aparece aquí proveedores con la P en rojo de pasivo. Si nosotros vendemos una mercancía, la empresa vende una mercancía a un cliente, puede ocurrir lo mismo, que el cliente no nos pague en ese momento. Y lo que tenemos es derecho a que nos pague. Ese derecho de que un cliente me pague se llama clientes. ¿Vale? Y es del activo. ¿Os acordáis? Los elementos del activo eran bienes y derechos. Un bien, como todo lo que tenemos arriba, la caja, la mercadería, todo esto son bienes que tengo, pero puedo tener también un derecho, que es que el cliente me pague. Bien, esta es la línea de actuación más habitual de la empresa. Hay un estadio siempre en todo este esquema más hacia allá, que significa que es cuando se genera un compromiso mayor, tipo letra. O sea, si aquí yo he comprado una mercancía y no he pagado, pero me han mandado la factura, tengo una deuda con el proveedor. Me han mandado la factura, sin más. Pero si compro y el proveedor no se fía de mí o prefiere tener una seguridad mayor y me hace firmar una letra, lo que tengo es una deuda, pero ya no tipo factura, sino tipo letra. Y entonces usamos esto de efectos comerciales a pagar. Esto es cuando la deuda se transforma en una deuda con un mayor compromiso, tipo letra, en el que firmamos y nos comprometemos a pagarle esa cantidad en un momento dado. ¿Vale? Ya hablaremos de las letras, pero a eso se refiere. Y luego, lo mismo ocurre en esta otra línea. Cuando tenemos un derecho, yo puedo pedirle a mi cliente que me firme una letra para tener un derecho aún mejor, tipo letra, con más seguridad, que es esta que aparece aquí, clientes y efectos comerciales a cobrar. ¿Bien? Bueno, pues esta es la línea principal de una empresa. El 80-90% de las operaciones de una empresa son compro los proveedores, vendo los clientes. Compro los proveedores, vendo los clientes. Pum, pum, pum. Eso es lo más habitual. Puntualmente, la empresa necesita comprar inmovilizado,
comprarse un coche, comprar mobiliario, no para venderlo, sino para que se quede tiempo. Entonces, esa compra de inmovilizado no se hace a un proveedor, se hace a un proveedor de inmovilizado. Tanto es así que si yo le compro un coche y no lo pago, lo que tengo es una deuda con ese proveedor de inmovilizado, que se conoce pues con esa cuenta, proveedor de inmovilizado. Es una obligación y se llama, y por eso aparece como pasivo. Lo mismo tengo aquí un estadio más que sería, si en vez de ser una deuda sin más con el proveedor tuviera una letra, pues tendría que utilizar esta cuenta, efectos a pagar. Bien, aquí aparece ya corto plazo, largo plazo. Corto plazo se refiere a deudas que hay que pagar en un año o menos, o sea, 12 meses o menos, y largo plazo es cuando pasa del año, 12 meses y un día ya sería largo plazo. 13 meses largo plazo, 14 meses siempre largo plazo. 12 meses o menos corto plazo, 12 meses y un día, o por ejemplo 13 meses, ya sería largo plazo. Bien, estos son si compro inmovilizado. Y si vendo inmovilizado, pues sería, yo puedo vender inmovilizado, puedo vender un coche a otra empresa y que todavía no la haya pagado. En ese caso, esa otra empresa me debe a mi dinero, yo tengo derecho a cobrar por ese coche que he vendido. En vez de comprar, he vendido. Entonces, ese derecho por lo que me tiene que pagar al que le he vendido el coche se llama así, crédito por enajenación de inmovilizado. De nuevo, corto plazo o largo plazo. Y por eso aparece como activo. Bueno, pues ya tenemos dos líneas. La habitual de compra y venta y la puntual de compra y venta de inmovilizado, que no es lo normal. Otra muy habitual es esta, la otra diagonal. Venga, la de los préstamos. Yo puedo pedir un préstamo a un banco, por ejemplo, y tendría una deuda a corto plazo o largo plazo. Pero también puedo yo dar un préstamo que sería que le he dado crédito a alguien y por eso tengo derecho a que esa otra empresa o esa otra persona me pague eso que le he dado. ¿Vale? ¿Veis? Esto es una obligación, por eso está en el pasivo cuando pedimos un préstamo. Y esto es un derecho. Cuando yo le doy un préstamo a alguien y me tiene que devolver el dinero, tengo un derecho. ¿Veis? Esta es otra línea. Y ya me queda esta de aquí, que bueno, es una línea pues para otras empresas que interactúan con nosotros y no son ni los proveedores ni son los proveedores de inmovilizado. Por ejemplo, los acreedores. Son todas aquellas empresas que nos dan un servicio externo. Por ejemplo, una empresa de publicidad, una asesoría contable, una asesoría fiscal, lo que sea. Un ingeniero que viene a hacernos un proyecto, no sé, alguien de una reparación, un mantenimiento, nos pintan las paredes o nos arreglan algo. Todas esas empresas son empresas externas. Empresas externas muy habituales que están todos los meses, por ejemplo, son las que nos suministran la luz, el agua. Esas nos prestan un servicio que necesito para funcionar. El teléfono, no sé, las comunicaciones, internet, demás. Todo esto son servicios, empresas de servicios. Todo eso son los acreedores. Entonces, cuando nosotros compramos y no lo pagamos, tengo una deuda con los acreedores. Esto que tenemos aquí. Aparecen también, cuando eso se transforma en letra, acreedores, efectos comerciales a pagar. Siempre ese estadio más es cuando se transforma en letra. Y ya lo último es esta parte de aquí, que es lo contrario, es cuando nosotros le prestamos un servicio a alguien, pero no es mi actividad principal. A modo de ejemplo, si yo en mi empresa tengo a alguien de mantenimiento y puntualmente se va a la empresa del vecino a arreglar algo porque ha sido una emergencia, eso que le ha arreglado no es mi cliente. O sea, yo no tengo derecho a que me pague algo porque yo no me dedico a eso. Ha sido algo puntual, no me dedico a esa actividad, pero esa otra empresa me debe a mí. Tengo derecho a cobrar. Es un deudor. Un deudor, pero no es mi cliente. No es al que le compro, le vendo lo que yo hago. Es una cosa puntual. Esto es poco habitual, pero lo pongo aquí para que lo veáis. Bueno, un palizón de cuentas, más o menos este esquema. Para empezar a funcionar, tenemos un ratito con esto, podemos hacer muchos ejercicios solamente con esto que hay aquí.
Siempre tenerlo presente, estos primeros días, sobre todo esta pantalla, es importante porque haremos referencia a ella, ¿vale? Seguimos. Esta es la composición del activo, el pasivo y el neto. Antes hemos dicho que el neto era la diferencia entre el activo y el pasivo. Se puede poner así: activo menos pasivo igual a neto, o el activo es igual al pasivo más neto. No es ni más ni menos que decir que todo lo positivo, todo lo que tiene la empresa, es igual a todo lo que debe. Pero claro, os preguntaréis, ¿pero el neto no es lo que vale la empresa? Sí. Vamos, esto es que hay que entenderlo, es muy fácil, pero cuando una empresa se crea, en ese primer momento que los socios hacen una aportación, esas aportaciones de los socios es el neto de la empresa. En ese momento, la empresa le debe el dinero que han aportado los socios, le debe dinero a los socios, la empresa como empresa. O sea, el neto en realidad es como una deuda no exigible, porque no se le exige, que tiene la empresa con los socios. ¿Vale? Por eso aparece aquí con el neto. Sería activo todo lo que tiene la empresa, pasivo todo lo que debe a externos y neto todo lo que debe la empresa a los socios. Por lo tanto, todo lo que tiene es igual a todo lo que debe. Espero que esto más o menos os haya quedado claro, pero hay que entender que la empresa es independiente de los socios. La empresa, desde el momento de inicio, ya le debe dinero a los socios que han aportado esa cantidad. Bueno, aquí hay una distinción entre lo que es corriente y no corriente, que no es ni más ni menos si es algo que va a estar poco tiempo en la empresa, es corriente, y algo que va a estar mucho tiempo es no corriente. Y aquí ocurre lo mismo con las deudas. Las deudas que son muy rápidas, que van a estar, entran y enseguida desaparecen, son deudas corrientes, y un préstamo, por ejemplo, una hipoteca sería una deuda a largo plazo, sería no corriente. ¿Esto para qué sirve? Porque bueno, esto aquí es una clasificación que tampoco voy a pedir de lo que es el patrimonio. No, lo tengo aquí como... pero no lo voy a pedir. Es porque ahora os pongo un ejercicio para que hagáis un pequeño balance de lo que sería el activo y el pasivo. Enfrentar el activo frente al pasivo y el neto. Este balance es una de las cuentas anuales y vamos a hacer ya uno. Con lo que tenemos ahí, a ver si somos capaces de hacerlo. Hay un pequeño ejercicio sintético y espero que seáis capaces de hacerlo. Vamos a poner en una columna todos los bienes y derechos que tiene la empresa en el activo, y en otra columna vamos a poner todo el neto y el pasivo que tiene la empresa, todas las obligaciones. Sí que pedía en este ejercicio distinguir entre si es activo corriente o no corriente, si es pasivo corriente o no corriente, o si es un neto. Luego en la siguiente columna, es decir, si es un bien, un derecho o una obligación, y en la última columna, pues intentar colocarlo en uno de estos grupos. No es imprescindible que lo entendáis del todo, pero sí por lo menos que os planteéis si realmente cada una de esas cosas que aparecen ahí sabéis lo que es. A modo de ejemplo, caja, el dinero que tenemos en efectivo. ¿Qué es? Es un bien, por lo tanto es del activo, y es corriente. ¿Por qué? Porque se mueve, entra y sale y se va modificando sin parar el dinero que tengo en efectivo, no se queda ahí quieto. Por eso es un bien. Y dentro del grupo, de los grupos que habían al principio, sería el dinero que tengo disponible para gastar. Es una cosa que se puede emplear en cualquier cosa en un momento dado, el dinero disponible. Sin embargo, cualquier inmovilizado que estuviera mucho tiempo, por ejemplo, un edificio, una nave, para que eso yo lo pueda emplear, pueda venderlo, es difícil, por eso se llama realizable a largo plazo, cuando hay cosas que tardan mucho en poderlas transformar en dinerito líquido para poder gastar. Bueno, y aquí aparecen una serie, darle una vueltecita a vosotros, pero bueno, capital social son las aportaciones de los socios. Sería masa patrimonial neto, que es una obligación, y estaría dentro de los fondos propios. Mercadería es esa mercancía, fijaros, echarle un ojito, pero es lo mismo que hemos visto antes. Y bueno, intentar verlo vosotros y yo creo que no tendréis problema porque todas estas cuentas son las que he explicado antes, ¿vale?
Y esto, pues nada, que sepáis que esas cuentas están en el cuadro de cuentas por si queréis ir subrayándolas en vuestro cuadro para que ir poquito a poco manejándolo, pues lo tenéis ahí. Y subrayando estas cuentas. Este ejercicio lo que os pide es a ver si sois capaces con estos elementos que aparecen aquí identificarlos en las cuentas. Por ejemplo, medios líquidos en efectivo en nuestro poder. Medios líquidos son el dinero que tengo en efectivo en mi poder. Ese es el dinero que tengo en caja. Pues esa es la cuenta caja, que es la caja, es la número 570. Como ya tenéis subrayado de antes, lo vais a encontrar. Bueno, y así tenéis un montón. Darle una vuelta, intentar hacerlo y el próximo día, si tenéis dudas, lo voy resolviendo, lo resuelvo yo. Y este otro ejercicio, quiero que lo intentéis hacer, aunque tenéis la solución después, pero bueno, intentar hacerlo, que es ir anotando todos los bienes y derechos en una columna y todas las deudas y obligaciones en otra, como aparece aquí. En una columna, todos los bienes y derechos, los activos, y en otra columna, todo el pasivo, ¿vale? Y a ver si sois capaces y si os coincide con esto que tenéis aquí. ¿Vale? No mirarlo, o sea, intentar hacerlo sin mirar, ¿vale? Nada más, termino con esta unidad y seguimos avanzando poco a poco. Hasta luego.